Bueno, estamos con la doctora Dani Lowitz y yo le digo Daniela a Karina. En realidad es Karina, ya saben, yo la presento de esa manera porque ella es casi una gracia. La presento, le puse otro nombre desde el primer día. ¿Cómo le va, doctora? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto Bueno, estar acá. yo presentaba, en realidad me vas a corregir si esto realmente es así, si esto responde a un trastorno hormonal o a un problema en el metabolismo, esta aparición de un vello no esperado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tiene un nombre técnico que se llama Hirsutismo. hirsutismo y que es una patología, digamos, o sea, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Sí, el hirsutismo es cuando hay aumento del vello en la mujer en regiones donde habitualmente no debería haber, como en la cara, el mentón, los brazos, los muslos, el pecho, arriba y abajo del ombligo. Y Como si fuera un hombre, digamos, Exacto, o sea, la aparición de... O sea, el vello en antebrazo, en pierna, eso es habitual, muchas veces constitucional, racial, pero es vello que aparece en otras regiones. O sea, no tiene que ver con la cantidad de vello. Bueno, digamos, se gradúa en función también de la cantidad. Aparece en estas regiones y puede ser mínimo o intenso y entonces ahí hay una graduación. Pero digamos, es el vello en regiones donde normalmente no debería haber vello en la mujer. Y este vello es duro y pigmentado. Esto también es importante aclararlo. No es como el vello por ahí más rubio o esa pelusa que aparece y que efectivamente las mujeres más morochas tenemos. Es como un vello que se ve, no es como una piel blanca que efectivamente vos la ves y que no tiene ningún vello en la cara o no tiene ningún vello en las manos o en los pies, que son cosas que pueden aparecer producto de ser morocha. Exacto, hay que hacer el diagnóstico diferencial con ese vello que vos bien llamás pelusa, que aparece en la cara, que nada tiene que ver con ese vello estimulado debido a trastornos hormonales. Perfecto. ¿Y esto aparece a partir de qué edad, por ejemplo? Yo me imagino cuánto afecta a la persona esta situación. ¿No? ¿Parece algo frívolo? No lo es una problemática. Definitivamente no lo es una causa muy frecuente en la consulta endocrina, tan frecuente como los problemas de tiroides. ¿En serio? Los problemas de tiroides uno los habla con mucha frecuencia. Totalmente. No. La gente ignora que el aumento del vello se pueda deber a trastornos en las hormonas, entonces por eso no hace la consulta. Y es una pena porque el inicio, digamos, tiene múltiples causas, pero lo más frecuente son trastornos funcionales benignos. El ovario, por alguna razón, genética en general, produce un poquito más de testosterona. Un poquito que es suficiente para perjudicarla en el vello y muchos otros aspectos que ahora vamos a ver. Y eso comienza en la adolescencia. Entonces, cuando uno más precozmente haga el diagnóstico y más precozmente haga el tratamiento, le das la oportunidad de que el vello no se pigmente y se vuelva tan duro. A ver, esto es vital. Karina dice, en general la mujer que tiene esta problemática lo traduce o lo relaciona a un problema, a un desorden de la tiroides y entonces piensa que no debe hacer una consulta diferencial y debe tratar esta situación. Saber que en la adolescencia empieza a aparecer y cuanto antes hagamos la consulta, mejor va a ser el desarrollo porque vamos a poder evitar que ese pelo se vuelva negro, duro, casi como el de un hombre. Exactamente, por momentos llega a ser a nivel facial, o sea, globalmente en el cuerpo quizás no tiene tanto, pero tiene en la cara y es duro pigmentado como una barba, suficiente para alterarle enormemente su autoestima. Digo, si estamos hablando de adolescentes y empieza a aparecer esa pelusa oscura, que por ahí no es un pelo duro ya, como si fuera una barba, efectivamente ahí sería importante hacer la consulta de manera tal de que sea el endocrinólogo el que pueda determinar si efectivamente acá ya hay un trastorno de este tipo. Obviamente, si yo creo que uno hace la pregunta, muy poca gente reconoce al trastorno, al vello como vinculado a un trastorno hormonal. En general dicen que es genético, mi mamá, mi abuela, mi tía, todos tienen y entonces no hacen la consulta. Sí, obviamente, pero es importante también saber que en general no viene solo. Viene con otras, puede venir solo, pero puede venir con otros trastornos. ¿Qué trastornos? Trastornos del ciclo menstrual. Que a veces, bueno, como es los primeros años desde la primera menstruación, creen que es por un tema de maduración nomás y que solito se va a acomodar. Pero bueno, suele haber trastorno del ciclo, puede haber infertilidad, o sea que la mujer esté dando vueltas en consultas por infertilidad y resulta que lo que tiene examinándola es un vello que no es normal. Entonces uno ya se inclina en la causa de esa infertilidad a un trastorno en estas hormonas. Puede haber sobrepeso. Puede haber insulinoresistencia y acantosis nigricans, que son esas manchitas negras en el cuello que hay. Mucha gente tiene manchitas negras en el cuello o en la axila y creen que eso es una cuestión puramente dermatológica y en realidad no, es el reflejo de un trastorno en la insulina que suele asociarse a estos trastornos del vello. Es decir, que el hirsutismo es
única manifestación clínica que quizás conduce a la consulta clínica, pero viene con otras cosas. Y que es importante a su vez también tratarlas y tenerlas en consideración. No solamente aquella persona que hace la consulta por un vello excesivo se queda uno con ese trastorno, sino que busca, digamos, si hay algo que va de la mano, de manera tal de poder tratarlo también. Exacto. Muchas veces este aumento del vello entra en el contexto de lo que se llama las mujeres llaman poliquistosis ovárica, que es un mal nombre porque no todas las mujeres tienen quistes en los ovarios o no todas las que tienen quistes en los ovarios tienen este trastorno. Pero digamos, es lo que se llaman síndromes, conjuntos clínicos, donde el hirsutismo uno lo trata por lo cosmético, pero el resto de las manifestaciones tienen un impacto casi te diría en vida, porque conducen a riesgo cardiovascular, riesgo de hiperplasia en el útero, que se ponga más grueso, y riesgo de otro tipo de lesiones posteriormente, riesgo de diabetes. Entonces, uno se centra en el hirsutismo, obviamente, por lo que implica desde el aspecto psicológico, pero también tiene un impacto en salud. Bueno, y por eso es importante, porque también la salud es todo, ¿no? Es que esa persona se pueda sentir bien consigo misma, no tenga pudores, no tenga vergüenza, no tenga esta dificultad de tener que tratarse como si fuera realmente un hombre, casi teniéndose que afeitar por esta problemática, porque estamos hablando de un vello que no es, insistimos, no es una pelusa, sino que, digamos, aparece en lugares que no son propios de la mujer. Uno hace el diagnóstico y ¿qué es lo que se investiga? ¿Esto se resuelve con un análisis de laboratorio, digamos? Sí, el diagnóstico, como siempre, es clínico. Uno tiene que examinar al paciente y a partir del examen clínico surge la sospecha y esto sí, obviamente, es un diagnóstico sencillo, bioquímico. Se confirma con la medición de las hormonas y en función de eso tiene tratamiento, obviamente. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿El tratamiento resuelve la consecuencia que vendría a ser el crecimiento de este vello o una vez que este vello ya está instalado, producto del desarrollo no tratado con anterioridad, lamentablemente después se puede tratar a nivel cosmético? Sí, digamos que cuanto más tardía es la consulta, peor es la chance de que ese vello revierta totalmente, casi te diría que se vuelve imposible que revierta totalmente. Entonces, es importante el diagnóstico precoz, las hormonas masculinas se puede lograr que bajen y una vez que bajan las hormonas ese vello comienza a no estar tan estimulado, entonces comienza a ser la frecuencia del depilado más prolongada, el vello crece con menor intensidad y menor color. A veces hay que acompañarlo de tratamiento dermatológico con láser o lo que fuere, pero muchas mujeres quizás recurren directamente al tratamiento dermatológico. Y ese láser fracasa porque los niveles hormonales hacen que vuelva a crecer el vello. O sea que primero hay que tratarlo a nivel médico para poder después, digamos, con lo dermatológico, actuar en consecuencia, ¿no? Y mejorar la situación de la persona, pero no se resuelve con el láser. Hay una cantidad de preguntas y esto un poco de alguna manera refleja esto que decía Karina, es mucho más frecuente de lo que uno imagina, o sea, las consultas por esta problemática son muy pero muy frecuentes. Dice Virginia Sánchez, yo lo padezco de los 13 años, empecé como la canción, ella se lo toma como un humor, mi barba tiene 3 pelos y de ahí nunca más nos separamos. El médico de la familia en aquel entonces nos dijo que era por mi genética, española, italiana, croata, mis 2 abuelas tenían barba, mi mamá tiene y en el secundario me enteré que una de las causas es por mal funcionamiento de las suprarrenales. Y hace unos años me hice un estudio hormonal común y me dio normal. Tengo 43 y contando pelos. Además de depilarme, ¿qué puedo hacer? Y esto me parece que de alguna manera engloba un poco la historia de lo que vos estabas escribiendo. Yo creo que resume lo que uno vive en la consulta médica. Eso es lo que sucede y lamentablemente a los 43, estos trastornos, ella habla de trastornos las adrenales, que no es un trastorno frecuente. En general lo más frecuente es esto del ovario, obviamente uno hace otros diagnósticos diferenciales. Pero estos trastornos del ovario, que es lo más frecuente, son funcionales benignos y resuelven con el paso del tiempo. Es muy probable que a los 43 años no le encuentres ninguna alteración hormonal. Ya pasó. Si la tuvo, la tuvo. Pero ya la tiene, lamentablemente. O sea tiene la consecuencia. Ya tiene la consecuencia. Pero digamos, ¿y ahora no es reversible esta consecuencia o a los 43 años con la menopausia puede empezar a mejorar su cuadro? Probablemente no. Probablemente las hormonas normales requiera solo tratamiento dermatológico con algún beneficio y no hay que olvidar que luego en la menopausia
lamentablemente también hay aumento del vello porque hay un desbalance entre el estrógeno que cae de golpe y la hormona masculina, entonces también es frecuente en la mujer en la menopausia tener vellito facial. Claro. A ver, pero sí es importante entonces para Virginia Sánchez, que nos consultaba por su causa, saber que si tiene una hija, que no se deje estar o que lamentablemente, como en el caso de ella, que por ahí sí hizo la consulta, pero no llegó al diagnóstico certero y por ende no la trataron como corresponde, que pueda hacer la consulta para focalizar sobre esta problemática y que ya no sea tarde, como en el caso de ella, Con ¿no? respecto a ella, sí vale la pena una evaluación endocrina, porque bueno, uno tiene que estar seguro que está resuelto, es lo más probable, pero sí vale la pena una consulta endocrina. Y como bien decís, el asesoramiento familiar, porque en todo lo que nos sucede en las enfermedades siempre hay predisposición genética, entonces no sería raro que tal vez si tuviese hija, su hija tuviese el mismo trastorno. Pero si su hija tuviese este problema, sí, sabiendo cuál es el origen y tratando esta problemática, por ejemplo, como decís vos, lo de la testosterona, la producción de la testosterona en el ovario, podrían ayudarla enormemente. Exactamente, sabiendo esto uno lo busca y si uno encuentra la normalidad endocrina precozmente y probablemente no llegue a los 43 años con un vello tan estimulado y pigmentado. Interesante. Bueno, Cristina dice que se hizo una cantidad de estudios, T3, T4, TSH, depilación con luz pulsada. Mientras la hago sigo bien. Hace un tiempo dejé por falta de plata, me salió otra vez duros, gruesos y lo peor es que se me encarnan. Por favor, necesito ayuda. Y esto, digamos, uno siendo mujer lo entiende, cuánto impacta, cuánto afecta a la persona. Y efectivamente, el láser no es una situación fácil porque es cara, porque requiere de una inversión. Y cuando esta inversión no tiene el resultado que uno espera, es frustrante. Sí, uno tiene que remarcar que no siempre el aumento del vello se acompaña de trastornos hormonales, pero a veces lo hay. Entonces, en este caso, que fracasa el tratamiento dermatológico, bueno, uno debiera plantearse, ¿no hay un trastorno hormonal subyacente? Necesita una consulta endocrinológica, sin dudas. Está bien, pero a ver, a mí me impresiona porque, Karina, ella hizo la consulta endocrinológica. Bueno, pero por lo que cuenta le evaluaron la función tiroidea. La tiroide no tiene nada que ver con el aumento del vello. Esto entonces, que quería que dijeras, claro, esto es importante porque en este caso nada tiene que ver con la función tiroidea, tiene que ver con otra cosa que también responde a algo endocrinológico y que por eso es tan importante insistir sobre este concepto, que si esto te está pasando, digamos que el endocrinólogo debiera hacerte un estudio un poco más amplio para determinar si esto es así. Y que no tiene que ver con la tiroides. Que no tiene nada que ver con la tiroides y la tiroides, el tema tiroides está más instalado en la población general que esto, que es igual de frecuente. O sea, yo siempre cuando le hago el diagnóstico le digo, en realidad es un desorden tan frecuente como los problemas de tiroides. Bueno, dice, yo sufro, desde el año pasado me tuvieron que hacer una histerectomía, me dejaron los ovarios porque tengo 42 años, pero si bien siempre tuve vello, ahora tengo en el cuello mucho más y me salen en el cuerpo y brazos algunos largos. ¿Esto podría ser hormonal? Pregunta Lidia Pesente. Sí, obviamente podría ser hormonal. El vello que comienza a aparecer ya a edades más tardías, ya hay que pensar en otras causas más raras. ¿En la menopausia por ahí? No. No parece ser por la edad probablemente vinculado a la menopausia, pero bueno, cuando aparece en la adultez hay otro tipo de problemas, tumores en los ovarios que producen hormona masculina, problemas en las adrenales, o sea, requiere una evaluación, ¿sí? Algo que es tan normal como tener vello puede responder a una situación no normal y que requiere de la consulta. Y si esa consulta es fallida, volver a hacer otra consulta, digamos, no acostumbrarnos o no rendirnos a una situación que puede ser modificada.